Un cordial saludo de parte de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. El día de hoy nos encontramos en el podcast sobre Derecho Constitucional que hemos organizado por conmemoración del aniversario de la Constitución y de la promulgación de la misma. En ese sentido, hoy nos encontramos en la sesión número 12. Vamos a abordar el tema sobre la estructura de la Constitución y para ello nos acompaña la licenciada Carla Martínez, quien es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y también trabaja en algunas instituciones brindando algunas consultorías y asesorías y tiene su oficina particular. Licenciada Carla Martínez, bienvenida el día de hoy y por favor nos puede explicar cómo está estructurada la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, muy buenas noches a cada uno de los que nos vayan a escuchar y ver por este medio. También, pues, felicitar y agradecer a la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas por crear este espacio de información y formación para la población guatemalteca. Bueno, el tema que a mí me toca abordar es sobre el tema de la estructura de la Constitución guatemalteca y pues para esto nos vamos a guiar un poquito de la referencia que hace el maestro Alberto Pereira Orozco en su libro de Derecho Constitucional sobre el libro Catecismo Constitucional de el licenciado Ramiro de León Carpio. Por lo general se hace que la Constitución está estructurada en la parte dogmática y en la parte orgánica. Sin embargo, el licenciado Ramiro de León Carpio le incorpora la parte práctica, que para nosotros consideramos que es muy acertada esa distinción o esa tercera parte de la estructura de la Constitución. El contenido de la Constitución se encuentra dividido en 8 títulos, 19 capítulos y 12 secciones. Muchas gracias, licenciada Carla Martínez. Le agradezco por su respuesta. Así también nos puede indicar, por favor, qué contiene la parte dogmática de la Constitución. Muy bien. Bueno, la parte dogmática o la primera parte, ¿verdad? Es la que más conocemos, la que la población más relaciona al momento de identificar qué es la Constitución. Si ustedes se preguntan qué es la Constitución o qué contiene la Constitución, muchas veces lo primero que nos menciona es, los derechos, ¿verdad? Y esta parte pues se identifica porque tienen los principios y los fundamentos y los derechos humanos que algunas veces mencionamos se le otorga, pero en realidad no nos otorgan derechos como persona, sino se nos reconocen por parte de los estados, ya que por ser un ser humano son inherentes los derechos humanos a nosotros mismos. Es por eso que la palabra correcta a utilizar es que se reconocen. Y básicamente en esta parte también está la parte filosófica y teleológica de la Constitución. Cuando hablamos de teleológica, hablamos de el fin o de la razón de ser de el propio Estado. Entonces, básicamente podríamos decir que la parte dogmática va a contener todo el fin o todo el fundamento de lo que va a tratar la propia Constitución. En esta encontramos ya dentro de su estructura o dentro de su contenido, su preámbulo, que es donde está básicamente lo que platicábamos de esa fase o de esa parte teleológica, de ese fin de la Constitución. Está también el título La persona humana y fines y deberes del Estado y está los derechos humanos, que aquí pues ya tiene otros capítulos que están los derechos individuales, los derechos sociales, los deberes y derechos cívicos y políticos, las limitaciones a derechos constitucionales y se encuentra dentro del artículo 1 y 139 de la Constitución. Muchas gracias, licenciada Carla Martínez. En ese mismo sentido, ¿nos puede indicar qué es la parte orgánica de la Constitución, por favor? Muy bien. Bueno, la parte orgánica básicamente es la parte en donde encontramos la estructura del Estado, donde encontramos sus competencias y también donde encontramos la estructura jurídica y política del Estado. Y sobre todo también es la parte donde establece los límites al poder público frente a la población.
Esta parte contiene algunas características que es necesario mencionar, que es básicamente el funcionamiento del Estado, demarca competencias de las instituciones, también establece las relaciones de supraordinación, de coordinación y de subordinación entre los organismos e instituciones, y también establece los medios de control interórganos e intraórganos. Cuando hablamos de controles interórganos, son los controles que se pueden realizar de un organismo a otro, y cuando hablamos de los controles intraórganos, son los que se realizan dentro del propio órgano o organismo. Ya la estructura del contenido de esta parte orgánica la encontramos del artículo 140 al 262 de la Constitución. Y tiene tres títulos. Está el Estado, el poder público y la estructura y organización del Estado. En la parte del Estado vamos a encontrar la regulación del Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía. En el título del poder público vamos a encontrar el ejercicio del poder público, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial y sus funciones. Y en la estructura y organización del Estado, pues ya es esa parte que determinan las competencias para cada régimen. Y ahí vamos a encontrar régimen político electoral, régimen administrativo, régimen de control y fiscalización, régimen financiero, el ejército, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Muchas gracias, licenciada Carla Martínez, por esta explicación que nos hace sobre la parte orgánica de la Constitución. Y siempre en esta misma línea nos puede indicar qué es la parte práctica de la Constitución, por favor. Bueno, la parte práctica, no todos incorporan, como platicábamos al inicio, esta tercera parte. Sin embargo, sí creemos muy acertada la incorporación o doctrinariamente incorporar esta parte, que es la práctica. Y básicamente dentro de la parte práctica vamos a encontrar las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos humanos y para defender el orden constitucional. Además, pues también se incorpora dentro de este apartado el tema de las reformas constitucionales, es decir, cómo se puede reformar la Constitución. En conclusión, vamos a encontrar los medios de defensa para el orden constitucional y establece la forma de reforma constitucional. Esta la encontramos del artículo 263 de la Constitución al 280 y tiene dos títulos: las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, que tienen los siguientes temas: exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de leyes, la Corte de Constitucionalidad y lo relativo a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y el apartado de las reformas a la Constitución. Básicamente, por esta parte estaría conformada la parte práctica de la Constitución. Muchas gracias, licenciada Carla Martínez. Pues ya nos ha indicado de qué manera se encuentra estructurada nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, indicándonos de que hay una parte dogmática, una parte orgánica y una parte práctica. Y nos indicó de qué artículo a qué artículo, qué títulos componen a la Constitución. No sé si nos puede ampliar en el sentido de qué son las disposiciones transitorias y finales en una Constitución, por favor. Sí, claro, creo yo que es importante hacer mención de este apartado que muchas veces no leemos o no les ponemos tanta atención, pero que es importante mencionar. Las disposiciones transitorias o finales, pues son una sección de la Constitución, son de carácter temporal, es decir, no son permanentes y se encuentran al final de un texto normativo. Esta es lo que van a ayudar es a regular ciertos aspectos temporales y también van a facilitar el tránsito del régimen jurídico previsto por la nueva norma. Muchas gracias, licenciada. Nos ha explicado de una manera muy didáctica la estructura de la Constitución. En ese sentido, ¿nos puede explicar qué parte de la Constitución es más importante o, en todo caso, si todas son igual de importantes, por favor? Muy bien. Bueno, esto ya es más un tema de conclusión y también de poder
entrelazar las tres partes, ¿verdad? De la Constitución. Y si hacemos un pequeño recuento, podemos determinar que la parte dogmática contiene o reconoce, ¿verdad? El tema de los derechos humanos individuales y sociales de los guatemaltecos. La parte orgánica, pues, organiza y estructura jurídica y políticamente al Estado. Determina competencias para poder también garantizar la parte dogmática a la población. Y la parte práctica, pues va a establecer esos mecanismos para poder, para poder defender el régimen, bueno, para poder defender el Estado de Derecho y también para poder defendernos de vulneraciones del Estado a nuestros derechos. Es por eso que no podemos determinar cuál es más importante o cuál es menos importante, sino las tres se entrelazan y las tres son importantes, es decir, la existencia de uno va a depender de la existencia de la otra y viceversa. Entonces es por eso que las tres son importantes, las tres son necesarias que los guatemaltecos conozcamos y no podamos solo identificar que la Constitución está conformada por derechos, sino también es necesario que conozcamos cuáles son las competencias y atribuciones de los organismos del Estado y sus instituciones y también cómo podemos hacer valer nuestros derechos. Muchas gracias, licenciada Carla Martínez. Le agradecemos bastante por el tiempo y por la explicación que nos ha hecho de una excelente manera. Y en ese sentido los invitamos a que puedan seguir nuestras transmisiones de este podcast sobre Derecho Constitucional que va a finalizar el 31 de mayo. Pero todos los martes vamos a estar transmitiendo un capítulo más. Y en ese sentido le agradecemos, licenciada Carla Martínez, por habernos explicado de una muy buena manera cuál es la estructura de la Constitución. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.